Vamos a esperar que empiece a grabar. Bueno, buenas tardes. Vamos a grabar la última clase. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Lo que tendríamos que ver hoy lo voy a mostrar en el plan. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo, verdad? Bueno. Sí, profe. No. Bueno, vamos, para que lo recuerden, estamos en el punto C del primer módulo, Ciencias Sociales e Historia. El punto C dice Historia, Ideología, Política y Ciudadanía. Relación entre historia, economía, geografía, espacio, tiempo y trabajo, grandes marcos teóricos de lo social histórico. Liberalismo, social cristianismo, nacionalismo, marxismo, posmarxismo. Muy bien. Ese es el punto que vamos a ver hoy, el punto C. Obviamente, el punto es muy importante, no se puede desarrollar en una sola clase. Yo voy a hacer lo imposible por trazar las grandes líneas, grandes líneas. Entonces, está claro que las grandes teorías, perdonen, antes de empezar, estuve buscando bibliografía que nunca tuve precisa para desarrollar estos temas en un solo volumen. Les voy a buscar material, pero siempre el material de síntesis, por ejemplo, de los manuales, es un material que alude a temas que en muchos casos lo van a complicar, ustedes van a tener que salir a buscar. Una de las posibilidades es que yo les mande ese material, por ejemplo, del diccionario de Torcuato Di Tella, diccionario de ciencias políticas, jurídicas y sociales, y a la vez que ustedes desgraben esta clase y contrasten. Los elementos, como siempre les digo, de esta clase son introductorios. Muy bien, dicho esto, todas las grandes teorías que se desarrollaron durante el siglo XX, que tuvieron mucha influencia en los paradigmas históricos y de las ciencias sociales, se fueron modelando desde la modernidad. En esa modelación, en esa conformación teórico-filosófica, se introduce como primer vertiente fundamental la lucha de los estados emergentes en Europa hacia la transición entre la Baja Edad Media y la modernidad. Cuando digo estados, ¿a qué me refiero? Europa tenía como principio de soberanía. Soberanía viene de superanus, del latín, que quiere decir el que no tiene a nadie por encima. El poder político se concentraba en un soberano que no tenía cortapisas a su poder, que era obviamente el emperador, los príncipes, los reyes. Esa teoría del poder radicaba en una concepción teocrática. El orden celeste lo que hacía era transferir al mundo terrenal, al mundo de las materialidades, el poder de Dios a una dinastía. Esta era la justificación del poder de la nobleza y del clero durante el periodo feudal. Esto ocurrió en el mundo occidental entre los siglos, de manera más o menos articulada, desde la asunción de Carlomagno, el siglo IX, 800 aproximadamente. El periodo anterior es un periodo de mucha convulsión, pero a partir del 800 hay una refundación de la idea imperial de Roma. La centralización del poder, una corte, la idea de vasallo, vasus quiere decir servidor, vasallo es el hombre que depende del soberano o de los soberanos. La articulación entre el poder celestial, la iglesia, el papado, y el poder terrenal, los nobles, puede reducirse a una idea del mundo. La idea del mundo estaba basada en un eje tripartito: la creación,
estaba dada a partir de los que nacían para la guerra, velus, en latín velus o velius, velatori, los velatori o los guerreros, los que nacían para orar, para estar en comunidad con Dios, los oratori, los que oraban, el clero, y ambos, los oratori y los velatori, tenían que estar sostenidos materialmente por los laboratori, o sea, los que trabajaban. El orden del mundo, compuesto en el plan divino, tenía a los vasallos de Dios, los que oraban, a los que defendían a los demás, la nobleza guerrera, y a los que le daban de comer a todos, que los podemos pensar como campesinos, pero que dentro de la estructura feudal tuvieron un estatus, una regla, durante el feudalismo de estar atados a la tierra, habían perdido su libertad personal. La esclavitud de la antigüedad se había transformado en un modelo de dominación señorial. El señor tenía la propiedad, comillas, de la tierra y los productores estaban atados a la tierra, con lo cual durante generaciones había una relación de dependencia de los que producían, de los productores, hacia aquellos que tenían concedida vitaliciamente la tierra por los superiores. Así que la relación vertical de Dios al Papa, de Dios al emperador, hasta los productores, organizaba ese mundo feudal. Esto pertenece al paradigma teológico, teocrático, como lo llamamos nosotros. El centro estaba en Dios. Bien, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, todo estaba congelado. ¿Se acuerdan cuando vimos Guibur, Gigliani y Guarinoni, que hablamos del congelamiento de la ciencia, ¿no? Es decir, en la iglesia se tramitaban las teorías y esas teorías estaban anquilosadas, y lo que en todo caso podemos decir muy rápidamente, seguramente con la seguridad de poder estar simplificando, hoy estoy simplificando las cosas, no se imaginan cómo, para simplificarlo y que vayamos al punto, ese periodo fue el periodo de oscuridad de Occidente, frente al Islam y frente al Lejano Oriente, pero sobre todo al Islam. Pero ese periodo occidental de oscuridad, de dominio del clero y de los príncipes, empezó a resquebrajarse, a tener fisuras, a partir de que en determinados espacios de la Europa empiezan a moverse otros sectores de la población que habían roto con sus señores territoriales. Se habían aislado en ciudades los ciudadanos, y esa ciudadanía, ¿se acuerdan que yo se los expliqué?, se convertía ahora en un estatus de libertad de esa comunidad de ciudadanos. Esa ciudad comenzó a tener un estatuto de autonomía frente a los emperadores. Solamente como un ejemplo les doy. Los emperadores alemanes, ¿no? Los famosos Otones y los Guillermo que vinieron después, entre el siglo XI, XII y el siglo XIV, destruyeron varias veces las ciudades de Pavía, atacaron Florencia, las ciudades del norte de Italia eran destruidas. ¿Por qué? Porque esas ciudades se habían amurallado y habían generado una autonomía en defensa de su libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de producir. ¿Producir qué? Bienes muebles, mercancías, que eran puestas en flotas y eran llevadas a distintos mercados lejanos de Europa. Esa ruptura con el poder territorial es el origen de lo que podríamos llamar la renta comercial. Esos sectores de renta comercial que nacen en una ciudad, burg, B larga, URG, burg. Burgo, en castellano burgo significa ciudad, de ahí burgueses. Los que habitaban en la ciudad no tenían tierras, tenían su independencia, su autonomía,
que defendían en contratos con algunos príncipes. Está claro decir que nada de esto era una guerra de los chicos contra los grandes, ¿no? Es decir, los chicos generalmente estaban unidos con otros príncipes y estas guerras nunca los ponían solos a ellos. De cualquier manera, en esa lucha, estas primeras ciudades del norte de Italia, del sur de Italia, de lo que se llamó Liga Hanseática, Hansa, en normando significa liga. Los que vieron la serie Vikingos habrán visto el origen de esas primeras ciudades comerciales que primero dominaron Inglaterra y después generaron un gran espacio de comercio en el Mar del Norte. Bueno, en el norte de Alemania, en lo que hoy es Dinamarca, en el sur de la península escandinava, en Gran Bretaña, en lo que es el norte de la isla de París, surgió un sector que comerciaba con sal, con pieles, con hierro. De la misma manera que en el Mediterráneo, a partir de las cruzadas, aparece un intenso flujo comercial que llega hasta la China. Vamos a parar acá. Marco Polo es el referente que viene a decir, hay caminos que me llevan a la China, en donde hay riquezas, y lo que está demostrando es que le está hablando a un sector de una nueva clase, en donde los príncipes empiezan a escuchar respecto de riquezas que no tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con el comercio. Este es el origen de la burguesía y el origen del capitalismo. Pero en realidad esto es un origen muy prematuro. Lo que está surgiendo acá es la disgregación del feudalismo. Como desaparece la tierra y desaparece el diezmo o el tributo que le entrega el productor al señor, en las ciudades, como no hay ese trueque, aparece la moneda, que había desaparecido, que es un valor de cambio. Aparecen los que cambian monedas, porque en el norte de Europa y en el sur de Europa empieza a aparecer la necesidad de que productores, comerciantes que venían de otra región y que venían con monedas de otro peso, las monedas valían por su peso, plata, oro. Entonces los cambistas ponían un banco y lo que hacían era cambiar una moneda por otra de acuerdo al peso y al valor de cada una de esas monedas. Entonces, como ponían un banco, llamaron banqueros. Ahí nace, estos cambistas son los primeros banqueros que por esos servicios cobran un interés, pero después se asocian a los productores, se asocian a los comerciantes y finalmente terminan invirtiendo en futuros viajes a buscar ¿qué? A buscar pimienta, a buscar canela, a buscar marfil, a buscar oro, y después traerán otras cosas. Después llevan y traen hombres, esclavos, y así. Muy bien. Año 1350, para poner un número, ahí tenemos a Marco Polo, que viajó para el Papa a traer ese comercio. Lo que les estoy diciendo es, los grandes príncipes también querían tener pieles, querían tener perfume, querían tener seda. Utilizaban a los burgueses que eran comerciantes, productores, banqueros. Parte de esos burgueses hicieron barcos, construyeron barcos, tenían astilleros, eran navegantes. ¿Qué era Colón? Era una especie de mercenario, pero en el fondo quería llevarse oro de América. ¿Para quién? Para los reyes católicos, y los reyes católicos querían también ver si había más riquezas. ¿Para qué? Para comerciar en Europa. En este proceso, siglo XIV, le estoy nombrando Colón, 1490, 1480 hasta siglo XVI, los años 1400, los años 1500, el mundo cambia aceleradamente. ¿En qué sentido? En el sentido que ya venimos estudiando, es decir, la ciencia, el empirismo, empieza a aclarar muchos problemas sobre la navegación, sobre el peso, sobre las medidas, sobre las armas. ¿Al servicio de qué? De estos hombres que crecientemente empiezan a darle servicios a los reyes, le prestan a los reyes. ¿Qué acumulan? Acumulan dinero, acumulan una mercancía nueva que se llama moneda. Esta mercancía les permite acumular valor. Vamos a llamar esto renta. ¿Qué es esa acumulación de valor? Esa renta. ¿Qué es? Bueno, es un poder económico que tiene como fundamental capacidad ser prestable. Yo invierto y le permito que un señor que se llame Colón o Vasco da Gama compre buques y se vaya a buscar pimienta a la India o a Ceilán o al
¿no? A la China, que se llamaba Catay. Muy bien, a la vuelta de esa comitiva, eso que traían lo multiplicaban por 10, el invertido se multiplicaba por 10 o por 20. Pero claro, se hundían muchos buques, entonces aparecieron compañías de seguro y después aparecieron compañías que directamente invertían, juntaban el ahorro e invertían y fundaron compañías de comercio. Y esas compañías de comercio vinieron a Norteamérica, fueron al Caribe, se interesaron por el tabaco, se interesaron por el algodón, por el azúcar, por los esclavos, porque para producir azúcar, para producir tabaco, algodón en América, para reemplazar el algodón hindú, hacían falta manos que trabajaran, así que trasplantaron africanos a América. Eso lo hicieron compañías. ¿Quiénes fundaban esas compañías? Los estados nacientes. Esos estados eran unos nuevos monarcas que entendieron que tenían que tener a la nobleza por un lado, al clero por el otro, pero los que les prestaban ahora eran burgueses, banqueros, comerciantes. Ese mundo se va transformando y mientras se está transformando se produce una acumulación de renta medida en valor de cambio. Ese valor de cambio siempre eran monedas de oro o de plata. Pero muchos empezaron a tener también un valor en mercancía. El que tenía acumulada una cantidad de mercancía, imagínense, lo mejor de todo era tener oro y plata. Por esa razón España esquilmó América llevándose toda la plata y el oro que encontró en el Imperio Incaico y en México, ¿no? Muy bien. Ahora, en Europa está creciendo la renta capitalista. ¿Qué es el capital? El capital es esa acumulación de valor que tengo en mercancía o que tengo en valor de cambio, moneda, pero se lo llama capital cuando yo no lo consumo, cuando yo lo pongo en una nueva situación para obtener una nueva renta. El capital es una acumulación que, por definición, permite una renta futura. Así que bueno, nace la renta comercial, que es el plus comercio, esa inmensa cantidad de riquezas que acumulan los comerciantes con el comercio al oriente, después con el comercio a América, se convierte en una renta del capitalismo comercial, que rápidamente da lugar a un capitalismo financiero. Es decir, todos aquellos que toman esos ahorros y lo vuelcan, por ejemplo, ¿a qué? Y le prestan a Carlos I, emperador de España y de Alemania. ¿Para qué? El tipo se peleó con todo lo que encontró a su paso. Se peleó, conquistó México, conquistó América, pero se peleó en Holanda, se peleó en Alemania. Vivía de guerras y claro, tenía que pagar ejércitos, mercenarios, así que le prestaban, los banqueros le prestaban. Bueno, pero también había compañías, como les dije. Entonces, el mundo, cuando digo el mundo, digo el planeta, empezó a integrarse en términos de un mercado mundial que, por ejemplo, les nombré a Carlos I a propósito. Carlos I o Carlos V tenía posesiones en las Filipinas, tenía posesiones en África, tenía toda América, tenía media Europa. O sea que el tipo tenía el imperio más gigantesco del siglo XVI. ¿Me siguen? Las naves de Carlos I, Carlos V, traían y llevaban mercancías en los puntos que le remitían los tributos al imperio de Carlos V, al imperio español. Pero hubo un imperio español, hubo un imperio portugués, hubo un imperio holandés, un imperio británico, un imperio francés. Esos estados responden a un nuevo paradigma. Ya le prestan poca atención al Papa. Algunos le prestan atención al Papa, pero igual hacen comercio. Pero otros estados ya han entendido que el paradigma no puede ser el de una autoridad única en el mundo creyente cristiano. Entonces aparecen los protestantes. Son luteranos, calvinistas, los seguidores de Zwinglio. Bien, entre Suiza y la península escandinava aparecen un montón de estados que desarrollan un capitalismo luterano, calvinista, de Zwinglio o de Enrique VIII.
¿Qué es esto? No le rinden ningún tipo de autoridad al papado. Pero básicamente, ¿esto qué sentido tiene? El sentido que tiene es que los estados que seguían bajo el dominio católico romano todavía siguieron considerando que el préstamo y el interés eran pecaminosos. Escuchen bien, ¿eh? Pecaminoso, que era pecado cobrar un interés por prestar dinero, la base del capitalismo. Pero también tenían otra especie de rémora, algo muy antiguo que les impedía avanzar, que era lo siguiente: entendían que el trabajo era denigrante. Por lo tanto, les invito a ver una película, por ejemplo, La Conquista del Paraíso. Cuenta la historia de Colón, escrita en el diario de su hijo Diego. Cuando llegan a América, ahí se ve la tensión que hay entre los nobles que venían acompañando a Colón, que entendían que ellos en América tenían que recibir tributos de los naturales, no tenían que trabajar. Este capitalismo que nace en Portugal, en España, en Italia, en el sur, está muy apegado al papado, entiende que el trabajo es propio de los proletarios, de los campesinos, de los laboratori. Mientras que en Europa del Norte nace una nueva ética que se llamó la ética protestante. Hay un sociólogo muy importante, tal vez uno de los más importantes, Weber, que escribió sobre la ética protestante, estableciendo que en muchos estados, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Inglaterra, las naciones escandinavas, Suecia, Noruega, había un espíritu de austeridad en donde el trabajo y el ahorro estaba permitido y promocionado por este nuevo cristianismo protestante. Ese cristianismo protestante entendía que, escuchen, que la libertad de pensamiento, el libre albedrío, no podía estar sujeto al mandato de un sacerdote. La Biblia era posible de ser interpretada por cualquier creyente. Esa anulación del sacerdote como principal medio, la anulación de la autoridad desde el punto de vista intelectual basada en un vicario de Dios, que era el Papa, le dio a esa zona de Europa un capitalismo de otro cuño. Tenemos un capitalismo protestante y un capitalismo católico. Les digo esto porque esto a futuro tiene importancia. Muy bien, estamos parados acá, modernidad. En este tránsito que va del siglo XIV al siglo XVII, a los 1600, se dan las principales guerras que de fondo van marcando una tensión, una creciente autonomía y búsqueda de la burguesía por consolidar su poder político. Repito, la burguesía que crecía en las ciudades, en estos estados monárquicos, a la sombra de los monarcas, va buscando crecientemente su autonomía. Esa autonomía, ¿qué significaba? Y bueno, pensemos económicamente, pagar cada vez menos impuestos, tener mayor libertad para hacer propios negocios y no tener que prestarle a los monarcas exclusivamente en el sentido que los monarcas pretendían. Muy bien. Durante este periodo ustedes van a encontrar en los textos de historia hablar del absolutismo monárquico. Muy bien, pero piénsenlo en términos económicos. Se está desarrollando la burguesía, esta clase que comercia, funda bancos y crecientemente va desarrollando algo que en los libros, esto es la verdad que es un pecado lo que voy a hacer, pero bueno, lo voy a hacer lo más fácil que pueda. ¿Qué pasaba en la Edad Media con un productor? Llamémosle un productor, el zapatero. Juancito, el zapatero. Juancito, el zapatero, tenía vacas, tenía cabritos, los criaba, y en su casa tenía herramientas para trabajar el cuero de los cabritos y de los animales que mataba. Mataba, aprovechaba la carne y al cuero lo curtía y después hacía los zapatos.
hacía todo el zapato. Lo cortaba, lo confeccionaba, lo cosía. Las herramientas eran de él. El conocimiento era de él, la materia prima era de él. Y él los vendía. Muy bien. Ese productor que tenemos en el siglo XIII, XIV, durante toda la Edad Media, producía poco. En general, ese productor primero producía para sí mismo, se autoabastecía. Le sobraba poco, tenía poco excedente por el formato tecnológico en el cual producía. Era artesanal. Lo que le sobraba lo llevaba a una feria que tenía poco alcance. Sus zapatos llegaban como mucho a la aldea más cercana. Lo que va a pasar con la burguesía a partir del siglo XV, siglo XVI, es que su capacidad de acumulación de capital le permite ahora establecer este nexo. Él tiene un puerto en donde tiene un astillero y tiene los contactos de un mercado externo donde vender estos zapatos, supongan, estas pieles. Va y a un vecino de Juancito, el zapatero, le dice, yo quiero que ahora vos no hagas más zapatos como hace Juancito, vos solamente cría ovejas, cría cabritos y cría vacas, yo quiero tu cuero. ¿Cuántos cueros me puedes hacer al año? Tantos, ok, te los compro por anticipado, ¿cuánto valen? Te compro los cueros, listo. Todos los animales, este vecino de Juancito los iba a poner en el mercado de este don burgués. El mismo burgués iba y le decía ahora a Juancito Zapatero, olvídate de tener animales, yo te voy a traer los cueros, vos me cortás y me cosés. Cuando tengas los productos terminados me los llevo yo. ¿Cuánto vale tu trabajo? Este proceso que empezó con la burguesía, segmentando el proceso natural de producción, los marxistas lo plantean como transición del feudalismo al capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Un proceso en el cual un solo integrante concentra capital, energía, mercado y producción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estoy hablando en términos hipotéticos, esto pasó a lo largo del siglo, pero ¿qué es lo que tiene que hacer ese concentrador burgués? Le tiene que quitar a cada parte del proceso su entidad. Le tiene que decir a Juancito, olvídate de tus ideas de los zapatos los voy a diseñar yo, vos cosés, pero las herramientas te las doy yo. O sea, le va a privar al productor de sus herramientas, de su conocimiento, de su diseño, de su materia prima. Y eventualmente también le va a quitar la posibilidad de ser autónomo y de colocar ese excedente en un mercado. Por lo tanto, el proceso de concentración de la producción, que se llama manufacturera, quedó en manos de estos burgueses. Este fue un proceso que se dio durante los siglos XVI y XVII. ¿Cuándo terminó ese proceso? Cuando se descubrió una tecnología que permitiría que la materia prima y el mercado consumidor, a través de un proceso tecnológico, se automatizara. Cuando nació la fuerza motriz del vapor, entonces ahora máquinas que trabajarían con carbón primero y con vapor y después con petróleo y ahora con energías varias, lo que hacen es producir en serie. Lo que hacía Juancito, él con sus manos, en poca cantidad, lo hace un sistema en serie que lo maneja el capital en una concentración, en una integración que llamamos estadio fabril, fábrica, proceso de industrialización. ¿Quiénes van a la fábrica? Unos van y programan, otros van y trabajan en un sector, desconocen el proceso, van y trabajan en un sector y cobran por un tiempo de su trabajo, que es un salario. El mercado de consumo, el mercado de trabajo, el mercado de energía, lo maneja ahora el capital. ¿Qué es el capital? La burguesía, aquellos que tienen la propiedad del capital. Esa propiedad de capital les permite poseer los medios de producción, las máquinas, el transporte, la conciencia del trabajo, la programación. Este proceso del capitalismo se desarrolló entre los inicios, cuando empezaron los
primeros movimientos del llamado capitalismo comercial y entre su finalización. Ese proceso de transición se terminó cuando apareció el capitalismo industrial. Fines del siglo XVIII. Entre 1740 y 1780 aparecen en Inglaterra este proceso que empieza a volcar al mercado grandes remesas de producción que tienen como único objeto ser exportadas para que las usen los americanos, los africanos, los asiáticos. ¿Qué cosa? Camisetas de algodón. ¿Cuántas? Millones. Todos usan las camisetas de algodón que producen en Southampton o Liverpool o Londres. Y van en buques británicos que entonces generan un imperio industrial. Extraen la materia prima producida por esclavos en un punto del planeta, lo concentran en un proceso de industrialización en la isla y lo vuelven a volcar como producto terminado. Muy bien, ese proceso capitalista, ¿cómo continúa con el dominio de esta burguesía? En algún momento, las necesidades del proceso productivo hicieron que este capital necesitara extraer masivamente materia prima de otros lugares que estaban fuera de su alcance y para los cuales tuvieron que dominar esos lugares, y entonces el capitalismo y los estados capitalistas se vuelcan a un colonialismo, a un neocolonialismo. Después de dominar América y que América se independizara, van nuevamente a dominar África, Asia, Oceanía, para extraer otro tipo de materias primas como caucho, otros minerales, hierro en gran cantidad, cobre, etc. Y sobre los estados débiles que habían surgido de la primera independencia en América, lo que hacen es tener una relación de tipo neocolonial en el sentido de dominio político y facilidad para extraer esta materia prima. A eso se lo llamó con el tiempo imperialismo. Eso ocurrió durante el siglo XIX y parte del siglo XX, hasta las guerras mundiales. Hagamos un punto acá. ¿Qué les estoy narrando yo? ¿Qué les narré? Una síntesis bastante bochornosa por su simplicidad del proceso por el cual una nueva clase social surgida en las ciudades, que no tenía propiedad territorial, que llamamos burgueses, se fue independizando de los poderes clásicos, tradicionales de la burguesía y el clero. Se fue asociando con la monarquía y lo que queda finalmente es en qué momento esa burguesía subió al poder, cuándo concentró esa burguesía sus intereses económicos en el dominio del Estado, cuando los burgueses se convirtieron en gobierno. Si ustedes me siguieron el desarrollo, la pregunta es, ¿en qué momento estos burgueses, entre comillas, le dieron un nuevo estatuto a esa modernidad para hacer que los soberanos ya no fueran estos monarcas que podían convertirse en déspotas y podían traerle malas noticias económicas? Esto fue una pregunta larga, pero fue una pregunta. En la Revolución Francesa. Muy bien, como punto final la Revolución Francesa. Ahora, nosotros tenemos una deformación, ¿vieron? Los argentinos somos tan afrancesados, tan afrancesados. Me gustaría a ver si alguien tiene otra respuesta más. No está mal la Revolución Francesa, pero es que es muy, muy franchute esta respuesta. Muy. Yo lo vi por el lado de la revolución industrial. Bien, pero la Revolución Industrial no es La política. independencia de Estados Unidos. A ver, tiremos de esa piola, la independencia de Estados Unidos. 1776. Está bien, pero digo, tiremos de la piola. Sale algo más, no es la respuesta definitiva. La Ilustración. La Ilustración es un movimiento de pensamiento. ¿Se acuerdan que lo vimos? La modernidad tenía el racionalismo, después la Ilustración o iluminismo. Está muy bien eso. Produjeron las ideas con las cuales se llevó a cabo la Revolución Francesa. Un poquito antes de eso, ¿no hay algo que produjo el inicio? El contractualismo. No sé, me matas. El contractualismo es una teoría que piensa en la modernidad cuál es el contrato básico de la politicidad y de la juridicidad del Estado moderno. Es muy importante. Si quieren, ahora lo tocamos. ¿Cuál es el derecho natural? ¿De dónde surge la soberanía popular? Pero digo,
¿Cuál es el momento en donde la burguesía da el primer zarpazo? Dice, bueno, acá se acabó. Nosotros tenemos que ser parte constitutiva del Estado moderno. Bueno, me cansé, se van todos a examen. Apago el mic. No, les quiero demostrar, escuchen, les quiero demostrar algo. Cómo nuestro sistema corta muchísimo. ¿Eh? ¿Qué, Graciela? Que se corta muchísimo. ¿El mío se corta? Cuando usted estaba hablando sobre el poder religioso que tenían los Me parece que es tu conectividad, no, Graciela. ahora no. ¿Los demás me escucharon bien de continuo? Sí, a Graciela se cortaba. Sí, sí. Bien, es tu conectividad, Graciela. Sí, sí, profe. Tené paciencia, va a quedar grabado igual. Ay, Volvamos. Yo les quiero demostrar algo. El diseño, tal como lo manejamos de la historia universal vista en la Argentina, tiene una deformación. Es muy antibritánica. Somos muy afrancesados. Es verdad que la Revolución Francesa es el final del proceso, pero lo inicia otra revolución en Inglaterra. Una revolución que no estudiamos bien. El primer... industrial. ¿Cómo? La revolución industrial. No, pero la revolución industrial es una revolución económica. La revolución industrial ocurre décadas después de haberse producido la revolución política. En Inglaterra había un absolutismo monárquico. Primero, digamos que los ingleses tenían un estatuto de absolutismo muy distinto al del resto del continente. Desde 1215, los reyes le daban derechos a las comunidades. Y esos derechos, esas gracias, se fueron acumulando como una forma de constitución. Con lo cual la población entendía que podía enfrentar al rey en algunos casos. En el continente, el absolutismo implicaba la imposibilidad de que los súbditos tuvieran alguna posibilidad, salvo que el rey, el soberano, lo consistiera como un derecho divino, como una gracia. Muy bien, en 1688 se inicia un proceso, mejor dicho, se inicia bastante antes, a mediados del siglo XVII, hay dos dinastías que compiten y finalmente hay una dictadura de Oliverio Cromwell en Inglaterra, y a la salida de la dictadura de Cromwell, finalmente ajustician, cuelgan a un soberano, a un rey, y finalmente lo que queda constituido en Inglaterra a partir de 1688, la llamada Revolución Gloriosa, es una monarquía de carácter constitucional. ¿Qué significaba esto? Que el rey inglés ahora tenía límites y podía ejercer un poder ejecutivo, pero que las leyes las llevaba a cabo lo que podemos llamar pueblo, entre comillas. ¿Quiénes formaban parte de ese pueblo? Bien, lo que era parte de la nobleza, la cámara, lo que llamaríamos una cámara alta, y una cámara baja que estaba formada por los que no tenían, no eran dignatarios, no tenían título de nobleza. La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Entonces, esas dos cámaras, ¿qué significaban? Que los burgueses habían entrado a la Cámara de los Comunes y podían ahora discutir las leyes sobre qué, sobre impuestos, sobre barcos, sobre expansión económica. ¿De dónde surgen estas ideas? Esa constitución también implicó tribunales vitalicios independientes. O sea que los que impartían justicia ya no era el monarca. Muy bien, esas ideas surgieron de una escuela, la escuela escocesa, que en términos científicos era la escuela empirista, pero que tuvo en muchos de ellos a filósofos políticos, entre los cuales destaca John Locke, David Hume, Berkeley, pero sobre todo, quedémonos con John Locke. ¿Qué es lo que Locke establece como marco de filosofía política? Que lo que no podía ser justo jamás en un escenario político era un despotismo que no tuviera límites. Y los límites del despotismo o de la tiranía tenían que ser
los de darle al soberano, que era el pueblo, la participación en la constitución de sus leyes. Lo que Locke creó es la división de poderes. Digamos, es el punto inicial de Locke de lo que podemos llamar liberalismo político. ¿Qué es el liberalismo político? Es la concepción que establece que el individuo tiene derechos antes de ser integrante del Estado. Es decir, el individuo frente al Estado tiene que tener garantías. Esas garantías se las da un derecho natural. El liberalismo entonces es garante de que el Estado no puede avasallarnos. Para esto, los integrantes de ese pueblo, de esa nación, de esa monarquía, porque finalmente Inglaterra sigue siendo una monarquía, están dotados de garantías, de derechos y de límites. El monarca tiene límites. Si ustedes quieren, este es el nacimiento de otro proceso que llamamos republicanismo. Paremos ahí. ¿Qué es una república? Res, cosa, público de todo. Los romanos, ¿no? Crearon la palabra república. ¿Qué significaba? Que los ciudadanos se gobernaban a sí mismos, cosa pública. Los que estaban habilitados dentro del pueblo a desarrollar una tarea pública tenían esa garantía. O sea que el Estado no podía excederse sobre los derechos naturales de los propios soberanos. Ahí hay un giro copernicano. Lo que pasa en la modernidad es que ahora el paradigma teocrático se convierte en o teocéntrico, se convierte en antropocéntrico. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? En términos políticos, que el hombre sea el centro del paradigma, ¿qué significa? Que se gobierna a sí mismo. ¿Cómo se gobierna a sí mismo en la edad moderna el hombre? Bueno, a partir de una primer teoría que está tan devaluada hoy día, la palabra liberalismo parece un insulto. El liberalismo político es el constructor de la lucha de la burguesía ¿contra quién? Contra el feudalismo, contra los poderes monárquicos, escuchen, contra el clero. ¿Qué significaba el clero? La censura. El clero significaba el poder de la autoridad papal versus la apertura a la cientificidad. Por lo tanto, el liberalismo es una fuerza inconmensurablemente poderosa desde el punto de vista de la filosofía política para dotar en esa lucha abierta contra los poderes tradicionales. El clero, la aristocracia, la monarquía y sobre todo, a partir de ese momento, fines del siglo XVII, pugnando con algunas categorías que van a ser los elementos de la lucha. ¿Cuál era? Uno de ellos, ¿cuál era? Que el individuo tenga las garantías de que puede pensar por sí mismo. Imagínense esto, la Edad Media, que el individuo pueda pensar por sí mismo. Libertad de pensamiento, libertad de empresa, libertad de circulación, libertad de comercio. Estos nuevos estatutos que el liberalismo planteaba tenían que ser respetados por el Parlamento y por los reyes. La idea de república en Inglaterra quedó obturada porque mantuvieron al rey, o sea que fue una monarquía constitucional. Pero las ideas de Locke son retomadas por otros filósofos políticos, sobre todo en Francia, Montesquieu. Montesquieu escribe El espíritu de las leyes y desarrolla las ideas de Locke dotando a la división de poderes de un cuerpo más fenomenal. ¿Qué es una república? Una república es un contrato permanente en el cual somos iguales ante la ley. Menuda reforma para el feudalismo, ¿no? Donde el soberano era divino. Entonces, la lucha del republicanismo es ¿contra qué? Contra la teoría del derecho divino. La teoría del derecho divino decía que el monarca era elegido por Dios, y lo que ahora nacía de la idea del liberalismo y del iluminismo. Ustedes piensen, cuando hablamos acá de liberalismo y de iluminismo, tenemos problemas con respecto a qué. Todo el mundo pelea respecto de qué nombre darle. El iluminismo era una escuela mucho más amplia que se desarrolló básicamente en Francia, pero tomó las ideas de la isla, que habían ocurrido, escuchen, un siglo antes, no 2 años antes, un siglo, 100 años antes.
1688, 1789. Entonces, Y Descartes, Juan, también. sí, Eliana, muy bien. Algunos plantean, esto se acuerdan que lo vimos Sí. desde el punto de vista filosófico, aunque Descartes no es un filósofo político, yo estoy tratando de centrarme en los filósofos políticos. Descartes es el iniciador de lo que podríamos llamar estatuto del burgués. Pienso, luego existo. Lo que está diciendo es, en este momento soy yo, no es Dios. Aunque Descartes y Spinoza y los demás después fueron y justificaron el mundo a partir de la religión, ese estatuto, pienso, luego existo, es el comienzo filosófico del antropocentrismo. Ahora, desde el punto de vista político, lo que me importa a mí es que ustedes entiendan, el liberalismo político nació de Locke, de Hume, de Berkeley, y pasa a Montesquieu y se desarrolla después con muchos otros, pero básicamente Montesquieu le da la forma de república. Libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de culto. El Estado no me puede obligar, en el tiempo de las guerras religiosas, donde se mataban entre protestantes y católicos, alguien empieza a pensar que es imposible que el Estado sea garante de un grupo que cree en un Dios. Entonces, ¿qué dice? Libertad de culto. El Estado tiene que estar más allá de esta rencilla y darle garantía a que cualquier individuo piensa lo que quiera y crea lo que quiera. Menuda reforma. Muy bien, en este pensamiento entran todos los iluministas. Voltaire fue el principal luchador por el libre albedrío, la libertad de pensamiento, la libertad intelectual, ¿no? Rousseau es el principal objetor de que todas las desigualdades derivan justamente de una desigualdad económica. Pero también Rousseau lo que plantea es que... También Dalton, ¿no? Marat. Bueno, paren, porque ahí están mezclando. Los jacobinos y los girondinos, ¿no? Paren. Vamos por lo político, por las ideas. Rousseau lo que plantea es esto, escuchen. El contrato por el cual convivimos civilizadamente, ¿sí? Es un contrato en el cual el hombre es bueno por sí mismo y el poder surge de los hombres. ¿Qué nombre le damos a esto? Soberanía popular. El concepto de soberanía popular quiere decir, todo poder político emerge del pueblo. Esto es lo contrario a que la soberanía venía de la elección de Dios, de la teoría de derecho divino. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. División de poderes, igualdad ante la ley. Y lo último que se va a conquistar con la Revolución Francesa, dicho o escrito por los más radicales, Holbach, por ejemplo, entre los filósofos del iluminismo, es que el nacimiento nos daba libertad e igualdad. Todos nacemos iguales. Con lo cual, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la Revolución Francesa, lo que venía a establecer era que el liberalismo político había triunfado. Cuando digo liberalismo, reitero, las ideas de la filosofía política liberal establecían la lucha para conquistar los derechos individuales frente al despotismo del Estado feudal. Esa lucha fue entre el republicanismo, la lucha anticlerical, la lucha antinobiliar y anti-absolutista contra esos poderes y en favor del nacimiento de la soberanía popular. La soberanía popular, ¿cómo se iba a expresar? En sistemas electorales. ¿Cómo se iba a expresar el gobierno? Escuchen bien, los gobiernos tenían que ser periódicos, tenía que haber entonces gobiernos que no fueran vitalicios, eran electivos, y como el que mandaba era el pueblo, los gobiernos tenían que comunicar los actos de gobierno. La comunicabilidad, la electividad, la periodicidad ponían entonces al republicanismo como un horizonte de batalla, de lucha. ¿Quién movía ese escenario? La burguesía. ¿Cuáles fueron las revoluciones liberales? Bueno,
uno diría la Revolución Francesa la llevó a cabo la burguesía. ¿Contra quién? Bueno, obviamente, contra Luis XVI y su corte, y después Francia se convierte en un imperio con Napoleón. Vuelve tomando el Código Civil, pero se convierte en un imperio, le dan todo el poder a un hombre. No vamos a hablar de la Revolución Francesa, es larga, ya la van a estudiar. Lo que digo es, esto que pasó en Francia, donde se dio un estatuto de igualdad a todos los hombres, se expande por Europa, en la guerra napoleónica se expande, a cada lugar de Italia, de Alemania, hasta de Rusia, que llegaban los soldados franceses, llegaban con el Código Civil, que le decían al resto de los soldados enemigos, sos libre al nacer. Esto generó en toda Europa una convulsión que se manifestó en 1820, en 1830 y en 1848. Reitero, 1820, 1830, 1848. Hay 3 revoluciones a las que llamamos revoluciones liberales. Pero la primera fue la francesa. ¿Quiénes empezaron a luchar contra los imperios territoriales, clericales, nobiliarios que se resistían a estos cambios? Bueno, los burgueses. Los burgueses en ese movimiento empezaron a tener nuevas categorías, hablaban de la nación. Esto se pone un poco complicado, escuchen. ¿Qué era la nación? Si yo pertenecía al imperio alemán y yo era rumano, o yo era eslavo, o yo era húngaro, pero me dominaba un señor que decía que yo pertenecía a su imperio. Dentro de esos enclaves nació un ideal que era la nación, es la unión de la población con su paisaje. Y en esa relación, este nacionalismo tuvo un color que se llamó romanticismo. Los románticos de la primera mitad del siglo XIX eran nacionalistas, querían la emancipación de su nación. Pero eran románticos a la vez, eso tiene que ver con el movimiento del pensamiento y de las artes de la época, pero a la vez eran liberales. ¿Por qué? Querían introducir sus naciones a las instituciones republicanas, al poder de la burguesía y al poder de la libertad para votar, para elegir sus autoridades. Con lo cual, en Europa, el liberalismo y la idea de nación autónoma se va dando de la mano en muchas regiones de Europa Central y Europa del Este. Conclusión, liberalismo político, esto que acabo de decir, tiene representantes en toda Europa hasta mediados del siglo XIX y mucho más. El liberalismo... Una pregunta que no tiene, o sea, tiene que ver con esto, pero no. ¿En algún momento se trata el tema de la mujer, teniendo en cuenta esta parte que justamente con los girondinos estaba Olympe de Gouges, o no sé bien cómo se pronuncia el nombre, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, o la reivindicación de los derechos de la mujer y todos estos temas, ¿los plantean en algún momento en la cátedra? ¿En mi cátedra si vos o no te entiendo esa parte? No, en líneas generales. No, lo que pasa es que no, digamos, la representación, hubo grandes mujeres, pero no existía dentro del plano de las dominaciones la visibilización de la dominación de la mujer. Es más, el propio marxismo, ahora vamos a hablar de marxismo, el marxismo hablaba de las luchas de clases y hablaba de que una clase oprimía a otra clase, pero no hablaba de la explotación que dentro de una clase llevaba a cabo el patriarcado sobre las mujeres. O sea, es muy tardío. Te diría que hay... No, como estás diciendo de los húngaros y los demás, también por ahí estaría bueno que nombráramos también a Olympe, que le cortaron la cabeza justamente por ser girondina en esa época y que fue la persona que intentó como que la mujer acceda dentro de los derechos del hombre porque no tenía ninguna injerencia. No, está bien, casos... a ver, sí, la verdad que yo no es que quiera evitarlo, omitirlo. Lo que digo es, podés decirlo vos, está muy bien. Lo que digo es que no es representativo de la lucha de este proceso este pliegue, el pliegue del movimiento de mujeres. Hubo en todos los ejércitos mujeres, hubo casos, bueno, ni hablar Juana de Arco, pero son casos singulares que no generan un movimiento que termine
implicando un cambio legislativo, por ejemplo. No se hace mención de este derecho de opresión de la mujer a partir de las otras instituciones, en los congresos, en las constituciones, en los propios gobiernos. Me parece que la lucha de la mujer es muy propia del siglo XX. Hay muchos casos del siglo Tal XX. cual, tenés razón, sí, es más propia del siglo XX. Claro, bueno, retomo. Liberalismo político. La lucha contra el feudalismo, los poderes tradicionales, termina consagrando a lo largo de estas revoluciones el poder de la burguesía. Esta burguesía que nosotros habíamos visto en la primer parte de mi clase, que era la que tenía a su cargo el poder de esta nueva acumulación de renta, de plus comercio, de plus finanza, ¿no? Esa acumulación la pone en un punto de dominio. Muy bien, estos burgueses que empiezan a controlar parte del Estado o los estados completamente en algunas regiones a partir de fines del siglo XIX, a su vez van llevando a cabo en este nuevo proceso político y económico la explotación de otro sector que es el productor, el nuevo productor. Paremos un poquito ahí. ¿Qué dice el liberalismo a partir de lo que Jean-Luc plantea y después lo que planteó la Revolución Francesa? Lo que dice el capitalismo es los hombres que fueron despojados de sus herramientas, fueron despojados de su materia prima, fueron despojados de sus conocimientos, se llama, el marxismo dice, alienados. Y ahora se encuentra desprovisto de todo lo que tenía, ahora es libre de ser contratado para un proceso industrial en el cual trabaja para la concentración del capital como parte subsidiaria. ¿Se entiende? El liberalismo nos viene a decir, liberé al hombre de todas las ataduras que tenía. El clero, la aristocracia, la tierra, el rey. Pero quedó totalmente libertado, a tal punto que ahora tiene que venderme su tiempo para llevar a cabo una tarea, y esto lo decimos nosotros, esa tarea en general fue muy mal paga, con lo cual el liberalismo explica y construye el formato del capitalismo que se va solidificando, fortaleciendo, pero a la vez va creando una intensa nueva explotación sobre estos nuevos liberados, que antes eran siervos y ahora son hombres libres. Viven en ciudades, pero viven apiñados, hambriados, no tienen ninguna posibilidad de educarse ni de prepararse y no tienen ningún derecho. Así que a partir de esos primeros años del siglo XIX, de los 1820-30, empieza juntamente con las revoluciones liberales a haber otras voces que empiezan a declamar, a denunciar las injusticias que este nuevo proceso económico-político llevaba a cabo con los productores, que ahora eran libres. Libres de morirse de hambre, libres de ser explotados, libres de ser perseguidos. ¿Por quién? Bueno, por el nuevo formato burgués capitalista. Punto. El liberalismo, en general, no es unificado como una corriente única. Por ejemplo, yo les acabo de hablar del liberalismo y yo les diría, bien, cuando puedan, empiecen a leer sobre Jean-Luc, sobre David Hume, sobre Montesquieu, sobre Alexis de Tocqueville, pero básicamente, digamos, en este formato estos son los padres fundadores. Esto es en Europa. ¿Qué pasó en América? Mientras Gran Bretaña se endeudaba en guerras a mediados del siglo XVIII, 1756 a 1763, mientras se endeudaba en esas guerras, Primera Guerra Mundial se podría decir, sus colonias, las 13 colonias de América del Norte, entre Boston, Maryland y Carolina del Sur, esas 13 colonias que estaban unidas ahí en el litoral atlántico, eran vecinos de la Luisiana, que era un inmenso territorio de Francia, que iba desde la desembocadura del Mississippi hasta el Canadá, hasta Chicago, a lo que es hoy Chicago, los Grandes Lagos. Y en el oeste de América del Norte había colonias hispanas, españolas, ¿no? San Francisco, California, Nueva México, Colorado, eran españoles, y México también, obviamente.
Muy bien, esas 13 colonias, cuando termina esta guerra de los 7 años, son, a ver, ¿cómo decirlo? Son presionadas por el rey, Jorge III, con nuevos impuestos. Esos nuevos impuestos tenían que ver con lo que la isla, el imperio había quedado endeudado por las cruentas luchas. Muy bien, esos colonos se niegan a pagar esos impuestos porque tenían una relativa autonomía, los colonos de América del Norte. Entonces se organizan, rechazan las nuevas imposiciones, había impuestos que venían sobre el té para los ingleses de la isla, los ingleses de América, para todos los ingleses el té es como algo demasiado místico, diría yo, muy ritual y muy querido, así que el té era jodido, ¿no? Que le pusieran un impuesto tan alto, lo tiran al mar, entonces se inicia una campaña de represalia. El rey junta a unos ejércitos, los manda a combatir a estos colonos revoltosos. La cuestión termina ¿en qué? En que como las colonias habían estado organizadas luchando para Inglaterra contra los franceses en la Guerra de los 7 años, vuelvo atrás, las 13 colonias inglesas habían estado en guerra con Francia, en la guerra, en Europa, en el Mediterráneo y en el Atlántico, pero en América del Norte habían luchado ahí, Apalaches de por medio, ¿no? Y el general que había organizado esos ejércitos para Inglaterra era George Washington. Muy bien, cuando viene el ejército a tomar represalia, George Washington es convocado y dice, bueno, ahora cambiate la camiseta, ponete la camiseta nuestra, de los colonos. Rechacemos esta represalia del rey inglés. Bueno, la trifulca termina con la batalla que ustedes deben conocer, Saratoga, bla, 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 y los colonos dicen, bueno, se acabó. Nos independizamos, 1776, la gresca empieza en 1774, 1766. Cuando se funda el Virreinato del Río de la Plata, las colonias nacen como los Estados Unidos de América. ¿Qué adoptan como credo? ¿Qué adoptan como filosofía política? El liberalismo más radical. El liberalismo más radical. Y en la independencia de los Estados Unidos aparecen unos ñatos, Jefferson, Madison, Franklin. Este Franklin después, Thomas Alva, ¿no? Thomas Alva, Thomas, me confundí con Edison. Franklin viaja a Francia y está en contacto con los revolucionarios franceses. O sea que el liberalismo de Luc se traslada después a un liberalismo nuevo, de nuevo cuño americano, y ese liberalismo de Franklin y de sus compañeros, Madison, Jefferson, los conocemos poco nosotros, que fundan la Constitución Americana. Escuchen, esa Constitución Americana liberal es el formato sobre el cual hicimos nuestra propia Constitución de 1853 los argentinos. Bien, se ponen en contacto con la Revolución Francesa. Entonces, ahí tenemos otro formato de liberalismo que da la famosa democracia, que nació como una democracia porque los americanos fueron liberales, no tuvieron rey. Nacieron teniendo un presidente. Así que tuvieron una democracia pura. Cuando digo democracia, ¿qué estoy diciendo? Para los liberales, un formato democrático tiene una institucionalidad republicana, funciona un sistema de garantías y un sistema electoral. Esto pasó en los Estados Unidos desde su propio origen. Muy bien. Hagamos un punto acá. Esto es lo político. Entonces, a Luc, a Montesquieu, súmenle Jefferson, Madison, como para tener una idea de estos filósofos políticos del liberalismo. ¿Quién es el que fundamenta el modelo económico y social del liberalismo? El modelo económico y social del liberalismo, ¿cuál es? El de Adam Smith. ¿Cómo? El de Adam Smith. Sí, pero ¿cómo es el nombre? Capital. Capitalismo. Claro. Digo, lo digo como para hacer un corte para que ustedes se involucren. El capitalismo es el formato que el liberalismo considera estructuralmente más justo, es decir, todos tenemos derecho a circular, a producir, a comerciar. El Estado nos cobra impuestos, todos somos soberanos políticos. Este es el formato del liberalismo. Muy bien. Nosotros, el mundo intelectual
generalmente divorcia el liberalismo económico del liberalismo político, pero en realidad forman parte de una unidad. Adam Smith no nació con esas ideas en la cabeza. Escuchen bien, a ver si lo explico rápido y bien. El feudalismo entró en una etapa de crisis a partir del siglo XIV, los años 1300, 1400, pero como toda crisis, en muchos estados, ese feudalismo siguió de manera residual. Francia fue uno de los estados monárquicos que continuó con los llamados derechos señoriales. ¿Qué era un derecho señorial? El productor, dentro del feudalismo, no solamente le tenía que pagar a su señor, en si estaba trabajando en su tierra. Podía ser que un villano, como se lo llamaba, un morador de una villa, tuviese una propia parcela, pero igual, escuchen bien, si quería juntar miel en el bosque, si quería usar el agua del molino, si quería cruzar el puente, si quería roturar la semilla en el granero, todo lo que era del señor implicaba un pago, hasta un pago por el camino del señor. Esto eran derechos señoriales, eran impuestos, tributos que en Francia se fueron acumulando y que en buena medida hicieron que se llevara a cabo la revolución, entre otras cosas. O sea que hay razones económicas para pensar que desde mucho tiempo antes de la Revolución Francesa, muchos teóricos veían que el feudalismo era un obstáculo permanente a la fuerza de circulación de la producción. Si yo tengo que producir y resulta que en cada lugar, cuando quiero llevar mi producción, me cobran, me paran, me cobran un peaje, me cobran un impuesto y otro impuesto, eso termina siendo una renta señorial. Un señor, solamente porque nace señor, me cobra impuestos, el producto que yo produzco se hace más caro, lo consumen menos. Muy bien, en Europa, en el siglo XVI, me voy un poquito más atrás, existió una de las primeras teorías económicas. Cuando digo teoría económica me refiero a esto, miren, durante todo, digamos, todo el desarrollo de la civilización occidental, todos los hombres pensaron económicamente, pero lo que uno podría llamar economía ahora estaba unida a la gestión política. La administración era parte de la gestión política. Mandar era mandar y dar recursos. Pero no se había pensado hasta que Europa se expandió por la superficie planetaria, en qué medida había leyes, regularidades que movían a los distintos individuos en el sentido económico. Es decir, existía algo que pudiese pensarse como la razón de la riqueza de las naciones. Muy bien, lo primero que pasó fue que en el siglo XVI, cuando los principales absolutismos luchaban, competían en modelos expansionistas en el mercado mundial, Francia y su imperio, Gran Bretaña, España, Portugal, Holanda, en Francia, un cortesano, un ministro de Luis XIV, Colbert, estableció un pensamiento que se llamó el colbertismo o mercantilismo. El mercantilismo pensaba la economía mundial y decía que la riqueza derivaba de la posesión de un tesoro en metales preciosos. Es decir, lo que yo lograba tener como atesoramiento de mi poder político, expansivo, comercial, financiero, productivo, era en realidad la riqueza. Por lo tanto, ese criterio de la riqueza hacía que las potencias imperiales lucharan por mantenerse cerradas, no comerciaban entre sí, comerciaban al interior de sus posesiones. Obligaban a sus colonos a usar lo propio. Y las otras potencias que hacían, contrabandeaban. Venían a traer productos y había guerras y piratería, etcétera, etcétera, porque los modelos eran cerrados. El Imperio Británico pensaba su riqueza en relación con sus posesiones, lo mismo España, lo mismo. Entonces, la economía cerrada, ¿por qué? Porque en la medida que yo estaba cerrado a otros procesos, podía atesorar más y era más rico.
Esto lo podríamos pensar desde el punto de vista de lo que hoy llamamos proteccionismo. Si yo me protejo de los demás, mantengo puras mis relaciones económicas y crezco. Muy bien. Después del corbertismo, en Francia aparece otra teoría que claramente demuestra que la idea del corbertismo era errónea, que aunque aún uno no tuviese un acumulado, igual podía crear riqueza. Entonces aparecen los que empiezan a plantear que un modelo económico depende de la libertad y de la naturaleza. ¿En qué sentido? Bueno, el famoso dicho era laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Ese modelo de fisiocracia, así se lo llamó, physis, viene de la palabra naturaleza, ¿no? En latín, physis. Perdón, en griego, physis, naturaleza. Y kratos, poder o gobierno. Entonces, gobierno la naturaleza. ¿Qué decían estos fisiócratas? Que la riqueza derivaba de la naturaleza, es decir, cuando uno tuviese una producción creciente que derivaba de las materias primas y después el proceso productivo terminara en una liberación de impuestos, que el Estado no se metiera. Por lo tanto, la primera idea de libertad económica y de lucha contra los derechos señoriales y de los derechos feudales es de este tal Quesnay. Bueno, Quesnay fue un francés y después hubo otro que se llamaba Gurnay y después había un italiano que se llama Filangieri. De este Filangieri leyó mucho Belgrano. Manuel Belgrano fue nuestro primer economista fisiócrata o fisiocrático, como quiera. Bueno, muy bien. Entonces, esta idea de dejar hacer, dejar pasar, era darle libertad a la materia económica. Esto que estaba en el pensamiento de estos fisiócratas fue una de las principales ideas que tomó Adam Smith. Adam Smith pertenece a la escuela escocesa, que se la llama escuela clásica, que generó un texto a partir de su filosofía que podemos llamar de liberalismo económico, que fundamenta que hay una ley natural por la cual un proceso productivo y de consumo genera un equilibrio inestable, pero un equilibrio entre el valor de los salarios, el valor de las mercancías. El mercado se autorregula. Aparece este famoso mercado, que es el espacio donde los oferentes, los que ofrecen y los que demandan, se equilibran generando precios de equilibrio. En esta teoría se planteaba que el Estado, como ente recaudador, tenía que estar lo más lejos posible de regular. Cuanto más regulara a ese mercado, iba a ser más obstructivo de esta ley natural de la libertad económica. Adam Smith generó esta teoría, le dio cuerpo, y esta teoría fue la base, digamos, por llamarlo metafóricamente, la Biblia del capitalismo, pero hubo otros teóricos. Desde acá comienza como el liberalismo, como hoy en día se lo llama, ¿no, Juan? Desde yo lo que diría es esto, miren, justamente a esto voy. Traten de pensar no en forma separada, tal como yo di la clase, lo hice a propósito. Lo que pensó Smith vivía en la misma isla donde había vivido Locke y Hume y Berkeley, donde habían ahorcado a los Estuardos y donde finalmente gobernaba una monarquía constitucional. Es decir, eso pasó en Inglaterra porque existía una atmósfera paradigmática respecto de este modelo de poder burgués. Entonces, el liberalismo nace en Inglaterra, tanto el político como el económico. Los ingleses no entienden la diferencia entre lo económico y lo político. Eso lo pensamos nosotros porque el liberalismo actuó de manera muy distinta en el resto de su expansión. Es decir, el capitalismo operó en América generando libertad económica, pero conservadurismo político, o modelos opresivos en lo político y liberales en lo económico. Entonces, lo que tiene mucho contrasentido para la historia de otros continentes, el caso americano,
es el formato de la duplicidad del liberalismo, cuando en realidad en el mundo occidental el liberalismo nace de un mismo cuño británico y camina por el continente europeo más o menos llevado por la idea smithiana, pero después hay otros que escriben, Constant, Bentham, Stuart Mill. Esta escuela, que se llamó la escuela clásica, va escribiendo sobre lo que Smith plantea, sobre este modelo de libre concurrencia, ¿no? El mundo, cuanto más libertad económica tenga, más riqueza va a generar, más equilibrio va a generar, y si se lo obstruye, va a determinar anomalías. Muy bien, dejémonos ahí. Este modelo de liberalismo económico y político tuvo un periodo en el cual triunfó en el mundo, el capitalismo fue expansivo, y lo que hubo fue una expansión de comercio, emergencias de Estado. Repito, la Argentina es lo que es porque estuvo gobernada por liberales. No estoy diciendo en términos valorativos. Digo, nuestra constitución fue liberal, se abrió el mundo, lean el artículo 14, el 14 bis, es decir, llamamos a los inmigrantes a que vinieran a vivir en libertad, etcétera, etcétera. Un formato republicano, federal, copiamos a los americanos. Ahora, hay un momento en el cual la historia del mundo demuestra que este formato de esa creencia de que el mercado tiene un equilibrio es falsa. Lo que se demuestra que se autorregula. Ok, sí, sí. no hay ninguna autorregulación, lo que aparecen son fenómenos propios del imperialismo, es decir, formatos donde los estados generan no competencia. Lo que dice Adam Smith es, en un mercado libre, cuando alguien oferta de más, el valor de esa mercancía baja y alguien deja de operar y produce otra cosa. Cuando hay muchos trabajadores que piden trabajo, el salario cae hasta que se equilibra el mercado de trabajo. Muy bien. Esto se llama libre concurrencia o libre competencia. El problema fue que los estados y las empresas formaron corporaciones, lo que se llama monopolios u oligopolios, y se lanzaron por el mundo a dominar todo el mercado. Por ejemplo, si yo domino todo el mercado del caucho en un país, o todo el mercado del petróleo, o todo el mercado del mineral, está claro que no hay ningún equilibrio de precios, ni no hay ningún oferente ni demandante. ¿Entienden? Entonces, ahí históricamente tenemos que entender que el liberalismo no es en sí mismo malo, fue una teoría que tuvo un paradigma que fue el de libre concurrencia. Punto aparte. ¿En qué momento empezaron a pensarse otros paradigmas del capitalismo? Porque el capitalismo y el liberalismo, desde el punto de vista político-económico, tuvieron reinterpretaciones. Todavía siguen dominando el mundo. Bueno, esas reinterpretaciones ocurrieron en muchísimos planos, no hubo uno solo. Hubo algunas corrientes de pensamiento económico capitalista alemana, un tal List, que podemos llamarlo capitalismo de cuño nacional. En fin, llegamos a la crisis del siglo XX, 1929, en donde aparece un formato de economía mixta. Ya se deja de creer que el mercado es de equilibrio natural y aparece lo que podemos llamar una economía mixta, donde se entiende que el Estado cumple una función fundamental en los equilibrios que el mercado no logra equilibrar, ¿no? Entonces aparece ahí John Maynard Keynes, ¿no? Que es otro gran economista que plantea otro paradigma. Con ese paradigma que podemos llamar liberalismo economista keynesiano, se concurrió o se atravesó buena parte del siglo XX. Fue tomado por los Estados Unidos, Keynes era un americano, y Europa fue reconstruido con la idea de que el Estado es un integrante más del capitalismo que opera junto al mercado, restableciendo los equilibrios que el mercado no restablece. ¿Cuáles fueron los principales desequilibrios de ese capitalismo que el mercado no corregía? Bueno, una explotación ominosa, una explotación salvaje que hizo que las correcciones fueran tardías. Voy a parar acá. ¿Qué quiere decir corrección tardía? Yo les decía hoy, en Europa
mientras el capitalismo generaba su expansión, su primera expansión, nacían algunos que se llamaban a sí mismos socialistas y decían que el individuo no podía tener la libertad absoluta de enriquecerse a costa de la muerte, la enfermedad, la explotación de los que trabajaban a su costa, para él. Entonces, empezamos a ver voces que denuncian que el capitalismo lleva a cabo una nueva explotación desconocida que tiene un poder muy potente y contra el cual hay que luchar. Ahí nacen distintas escuelas. Nacen escuelas que son... Austríaca. ¿Cómo? La escuela austríaca es más o menos para fines del siglo XIX. No, estoy hablando a principio del siglo XIX. 1820 en adelante, Me fui. aparecen los socialistas utópicos, los que dicen el capitalismo no hay que disolverlo, no hay que abolirlo, hay que reformarlo. Socialistas reformistas. Y los que dicen el socialismo debe abolir el capitalismo, el pensamiento anticapitalista. En ese pensamiento anticapitalista van a estar, por un lado, los anarquistas que creen que el problema no es el capitalismo, creen que el problema es el Estado burgués, que hay que demoler el Estado, hay que terminar con la ley. Por lo tanto, son anticapitalistas porque son antiestatistas y son antiburgueses. Y por el otro lado, los marxistas que por primera vez dicen, nosotros tenemos una ley histórica y una justificación filosófica, teórica, que explica que la sociedad es producto del conflicto entre las clases. Y en este momento, dice Marx, el fundador, estamos asistiendo a la lucha entre la nueva clase de los trabajadores que se tendrán que oponer a sus explotadores, que son los burgueses, y los tienen que reemplazar en el poder. Para ello tienen que llevar a cabo una revolución. Y plantea el marxismo una revolución de cuño socialista para llegar a una sociedad comunista. Por eso al marxismo muchos lo llaman comunismo, que es un error, o lo llaman socialismo real. El propio Marx lo llamaba socialismo científico, a su teoría. ¿Cuándo aparece Marx en el escenario? En 1848 escriben junto a Federico Engels el manifiesto comunista donde dicen proletarios unidos, proletarios del mundo, llaman a todos los trabajadores a unirse contra los explotadores burgueses. Esto ocurrió en la misma revolución que yo les mencioné, que era una revolución liberal, pero en esa convulsión europea, los burgueses querían terminar de apropiarse del Estado frente a las clases tradicionales, pero a la vez ya habían generado una nueva clase explotada que se estaba organizando para dar el combate contra el poder burgués. La famosa Primera Internacional es esa. Muy bien. Escuchen, yo me voy quedando sin voz. Esperen un cachito, ¿eh? Les quiero mostrar algo y con esto terminamos por hoy y nos volvemos a juntar cuando ustedes me digan. Nos falta lo más importante, o sea, vimos el liberalismo hoy. Nos falta socialismo, marxismo, posmarxismo y nacionalismo. Y social cristianismo, un despiole. ¿Va? Antes de esa Primera Internacional, es cuando Marx hace el materialismo histórico, o en base Sí. al materialismo histórico, o en base al materialismo. La teoría que yo mencioné como socialismo científico es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Sí, sí. Bueno, ahí alcanzan a ver. Sí, se ve, ¿Lo ven? se ve. Bueno, Sí, este sí, tema lo hicimos con mi ayudante de cátedra, con Fernando, le vamos a dar el copyright, lo hice yo a mano, pero lo terminó de copiar él. Es un esquema que usamos con los chicos de cuarto para ver el origen del socialismo en Argentina, ¿no? Bueno, como ustedes verán,
lo que llamamos marxismo, socialismo, anarquismo y comunismo tiene un mismo origen, la lucha contra el capitalismo. O sea que entendemos el marxismo como una lucha anticapitalista una vez que entendimos al liberal capitalismo en su lucha contra el feudalismo. Muchas veces yo veo que los estudiantes de historia están tan apurados por ser combativos que estudian el marxismo sin estudiar el liberalismo. Y cuando empiezan a leer a Marx, resulta que Marx explica que todo lo que empezó a pensar, lo empezó a pensar a partir de la era Smith. Para que ustedes entiendan, Marx fue un teórico gigantesco, monumental. El siglo XIX y sobre todo el siglo XX no pudo escapar del influjo de su teoría. Pero no obstante, después de la revolución bolchevique y antes también, muchos se dieron cuenta que la teoría de Marx era demasiado abarcativa y que tenía puntos de fuga, era demasiado positivista, y también pensaban que Marx decía que él tenía una ley y que en realidad no había leyes. Así que muchos seguían atados a la idea de que la teoría de Marx tenía algunos puntos potentísimos, pero a la vez era una teoría que no explicaba toda la realidad. Entonces nacen algunos contradictores de Marx, que son los que piensan que hay un socialismo que en vez de ser revolucionario tiene que ser evolucionista. Socialismo evolucionista. Marxismo, socialismo revolucionario. Y después del gigante soviético, de la Unión Soviética, y el desastre que hizo en Europa y en Asia, lo que queda es el sentido de los que expresaron el posmarxismo. Es decir, el marxismo había generado una esperanza de construcción de un mundo anticapitalista, pero se había convertido en la Unión Soviética en una maquinaria de triturar a los propios rusos y a todos los que se le pusieran delante, o sea que fue un nuevo imperialismo de corte burocrático y totalitario. Por lo tanto, los trotskistas, que tuvieron que rajar, el propio Trotsky fue asesinado, empezaron a tener nombres. Entonces, leninismo, marxismo-leninismo, es lo que explica la revolución bolchevique en Moscú. Pero Stalin no era Lenin. Cuando se murió Lenin, Stalin hizo otra cosa y llamó al marxismo soviético estalinismo. Y resulta que Stalin no está de acuerdo con Trotsky. Y lo echó a Trotsky, lo confinó, Trotsky se escapó y finalmente lo mató. Pero Trotsky expresó otro tipo de marxismo que llamamos trotskismo. Trotsky decía que era leninista, así que el marxismo, leninismo, trotskista se opone al marxismo, leninista, stalinista. Todos tienen como origen a Lenin, pero Marx no supo nada de Lenin, ni pensó en Lenin, por lo tanto hay que dejar tranquilo a Marx, que no tuvo la culpa de lo que hizo Lenin. Cuando digo culpa me refiero, no tiene responsabilidades en la acción histórica de Lenin. Sin embargo, a veces en la militancia histórica y política se hace una mezcolanza brutal y se dicen muchas barbaridades. Y eso es terriblemente nocivo. Vamos a retomar. Yo creo que no podemos a esta altura seguir con esta clase una hora más, porque mi voz no me da. Sería buenísimo que esté bien y que ustedes me toleraran para poder seguir, pero tampoco es bueno estar mucho tiempo. La idea es que podamos desarrollar marxismo y lo que nos falta en otro encuentro, o si ustedes no pueden, me avisan por el chat y yo les grabo la clase. Pero digamos esto para terminar hoy. El liberalismo es una filosofía política que generó un paradigma en las ciencias sociales muy potente. Hasta tal punto es potente ese paradigma en las ciencias sociales y en la historia, que reitero, nuestro modo de vida, cuando nosotros en la Argentina decimos que hay movimientos institucionales que le demandan a los gobiernos que respeten a la Corte Suprema o que respeten el Parlamento, nos estamos parando en derechos que nos dio el liberalismo. Cuando cualquiera de nosotros se queja de que el Estado tiene una presión impositiva muy excesiva porque tiene un pequeño comercio, lo que está diciendo es que ustedes tienen derechos económicos como individuos,
y tienen libertad económica. Quieren vender pancho, venden pancho, quieren vender diario, venden diario, o trabajan de lo que quieren. La teoría no liberal o antiliberal supone un mundo donde el Estado avanza sobre nuestros derechos. Yo muchas veces les pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes reflexionaron bastante sobre lo que significa ser antiliberal? ¿Será que el liberalismo hay que reformarlo? Pero, ¿están de acuerdo en que hay que reformar todo el liberalismo? Vivir en una instancia donde el Estado nos diga casi todo lo que podemos hacer o no podemos hacer, es una vuelta a una forma de despotismo que comenzó a quedar como derrotada a partir del siglo XVIII. ¿Entienden, no? Volvíamos a la monarquía absolutista, sí, sí. Claro, nuevos formatos de despotismo vemos cuando en China, que se dice comunista, pero expande su modelo en términos capitalistas, arrodilla a 50 añatos y le da un tiro en la sien. Y no se discute nada. No hay discusión sobre la vida o la muerte. El Estado cree que puede asesinar por un delito tal. En ese punto, el liberalismo nos acostumbró a muchos de los que vivimos en Occidente a pensar en términos humanistas. Humanista significa que hay derechos inalienables que nos otorga el nacimiento. Esto es todo un debate. No me quiero salir, no quiero ser prescriptivo, no me quiero salir del debate de la teoría. Este paradigma informa la vida actual. El liberalismo no murió, es denostado porque el paradigma del liberalismo económico ha generado procesos de empobrecimiento, de precarización, de desequilibrio. Es decir, el liberalismo ha permitido que haya muy pocos ricos, muy ricos, y gran cantidad de trabajadores muy pobres. Y en realidad, en todo caso, ese es un exceso de liberalismo económico no controlado por los estados. Bien, yo los animo a pensar respecto de si el paradigma liberal desapareció. Yo creo que no, está vigente. Ahora, junto con ese paradigma liberal, hay un paradigma marxista, anticapitalista, que nos ha hecho pensar que el Estado liberal tiene un formato de dominación y que ese formato de dominación me obliga a vender mi libertad en un mercado en el que mis fuerzas son mal pagas. Y eso está bien. Por lo tanto, tengo un sindicato y lucho. En el extremo, esa lucha dice, hagamos la revolución y que haya un Estado manejado por los proletarios, que haya propiedad de los bienes de producción en manos del Estado, que perdamos nuestras libertades y las libertades sean colectivas. La lucha anticapitalista es colectivista. Pierdo mis derechos individuales por derechos colectivos, que los manejará un soberano que surja de una instancia política que no queda muy clara. A juzgar por la forma en que se desarrollan los formatos políticos de los estados del socialismo real, yo tengo un poco de miedo. Les cuento lo que me pasó a mí. Yo fui a Cuba hace unos cuantos años. Discúlpenme, voy a usar una mala palabra, pero es así. El cagazo que le tenía la gente a los policías cubanos no me lo voy a olvidar jamás. Hablé con un cubano que vendía, no me acuerdo, que una comida en una plaza, en donde muchos cubanos llevaban a los turistas en esa especie de carro manejado a mano, ¿vieron? Con ruedas, como los hindúes. Me invitaron a ese carro, le dije, de ninguna manera. Yo si querés te doy una propina, yo voy caminando, ¿cómo me vas a llevar en un carro a mano? No, eso es feudal, eso... No, pero acá hay que trabajar de algo. Paré a comprar una limonada, qué sé yo. Había una limonada X, una limonada Y y una cerveza Z, punto. Yo no tenía libertad de elegir, nada, consumía eso. El que me estaba despachando, cuando empecé a hablar de lo que pasaba en la Argentina con respecto a la producción y al trabajo, me dijo, acá en Cuba el que no trabaja va preso. La pucha. Entonces digo, mi experiencia con la teoría y la realidad, y miren que me he dedicado a la teoría, ¿no? A veces produce un cierto ruido. Digo, el paradigma del anticapitalismo tiene extremos. El Estado colectivista. El Estado puramente liberal lo vemos acá, Trump y los desquicios. Pero en el medio hay otros estados mixtos. Dinamarca, Suecia,
Noruega, Bélgica, Holanda, donde no hay pobres. Hay libertades de comercio, de circulación, de producción. Digo, esto no lo digo en términos políticos ni partidarios, lo digo en términos de aquilatar con precisión lo que significa un paradigma. Yo le estoy planteando paradigmas que están presentes en nuestro mundo actual, que modelan las teorías sociohistóricas y que la vemos presente en los partidos políticos también, ¿no? Obviamente, en los grupos intelectuales, etcétera, etcétera. Bueno, preguntas, insultos. Profesor, ¿qué diferencia hay entre el despotismo y el despotismo ilustrado? Ay, qué pregunta, Graciela. No, está muy bien. En el siglo XVIII, estaba el iluminismo, el pensamiento iluminista. El pensamiento iluminista, ¿qué era lo que decía? Decía, por ejemplo, en términos económicos, planteaba algunas cosas de estas libertades económicas. Planteaba la libertad de pensamiento, pensaba en el republicanismo, en la soberanía popular, en las bellas artes, en las juntas literarias. Esos iluministas que tenían filósofos como Kant o Voltaire o Rousseau, pensaban en clubes o casas, ¿no? En los famosos encuentros que se llevaban a cabo en esos cafés literarios de París o de Praga o sobre todo de Londres. En ese momento, el absolutismo, los monarcas absolutos de Europa, mediados a fines del siglo XVIII, en muchos estados, pero fundamentalmente en Prusia, en Viena, en Francia, empezaron a pensar que podían seguir gobernando como emperadores absolutistas, reyes absolutistas, pero a la vez introducir reformas ilustradas. Entonces, algunos de esos monarcas tomaba algunas reformas a través de ministros y los introducía dentro de ese marco de dominio despótico. Entonces tenemos un periodo en donde, para decirlo claro, los que gobernaron tomaron las ideas de los que pensaban contra su gobierno y las llevaron a la realidad. En cuentagotas, lo aplicaron en algunos lugares, sobre todo en Alemania, en Prusia, y esto pasó algunas décadas antes de la Revolución Francesa. Bueno, escuchen, yo mando esta grabación y voy a escanear algún material que, los materiales que tengo no están muy buenos. No es porque lo diga yo, me parece que como introducción sería bueno que desgraben esta clase, me hagan consultas, pero bueno, si encuentro algún buen material igual se lo envío. No me gusta que ustedes queden solamente privados de lo demás con mi sola voz. Pero vamos a manejarlo así. La próxima, cuando ustedes me avisen, nos juntamos. Y si no, directamente me dicen, Juan, graba la clase, les grabo. Marxismo, posmarxismo, social cristianismo. Y con eso damos por finalizada la cursada. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dale, Lucas. Disculpen. No, me quedé pensando cuando habló del tema de libertad y el otro día justo había escuchado a Darío Zeta, el filósofo, y él hablaba de la libertad. Dice, cuando uno entra a un supermercado a comprar algo y elige una gaseosa, ya ahí nos damos cuenta que como que no somos libres. Sí. Digo, en relación al ejemplo que usted da de Cuba, de como que faltaba como productos para elegir el tema. Yo creo que uno, no sé, yo, por lo menos o sea, en relación a mi pensamiento, no somos libres, para mí. Si no somos libres, digamos, no sé, de elegir en qué lugar vas a trabajar para, no sé, para que te exploten 12 horas, 10 horas, porque uno está más horas en el trabajo, digamos, que, no sé, disfrutando la vida particular de uno, pienso. Es verdad, díganmelo a mí, que trabajo todo el día. Pero escuchen, No, por eso te... pero vamos a ponerlo en un marco, miren. Yo soy técnico mecánico de base. Trabajaba en una industria. Cuando marcaba la tarjeta a las 6 de la mañana, estaba pensando cuándo se iban a hacer las 6 de la tarde, porque trabajaba horas extras para poder vivirme un poco mejor. Era muy joven, ¿no? Era muy joven.
Y la verdad es que había estudiado la secundaria y había estudiado mucho, y lo que hacía no me disgustaba del todo, pero el ámbito fabril me parecía espantoso, espantoso, enajenante, una cosa. Y siempre quise vivir de la cultura y seguí estudiando en el tiempo que la fábrica me lo permitía. Y hoy vivo de lo que quiero. Yo no sé si el Estado tuviese la decisión de regular dónde trabajamos y quién estudia, eso hubiese sido posible. Hay demasiadas dudas, demasiadas incertezas respecto del mundo que blanden como mundo de las libertades socialistas. En realidad me parece que en general, cuando un Estado tiene que distribuir escasez, distribuye escasez modelando las libertades, porque yo no voy a querer aguantarme un mes solamente con un racionamiento, yo voy a querer más, y voy a generar un mercado negro y voy a consumir el mercado negro, el Estado me va a tener que reprimir, y va a tener que pagar una burocracia para que me controle. Si ustedes lo piensan no desde el punto de vista de la Unión Soviética, Cuba o China, piénsenlo desde el punto de vista de las ideas y de la realidad. ¿En qué medida libertad e igualdad, esas son las dos categorías fundamentales de la filosofía política, son compatibles? No hay libertad absoluta y no hay igualdad absoluta. Si yo le digo a ustedes que sean iguales, ustedes me van a decir, pero usted está loco, no fuimos clonados. Respéteme, yo soy un individuo, yo soy una persona, pienso por mí mismo. Y yo le voy a decir, no, en este colectivismo se piensa así y se habla cuando yo digo, la pucha. No, yo soy una persona. No. Usted es un integrante del Estado colectivista. Lo estoy haciendo irónico. Lo que estoy diciendo es, ni la igualdad ni la libertad son extremas. Lo que decís vos está claro. Si yo tengo una cerveza y no 10 para elegir, me siento privado. Si yo no tengo más que agua de un pozo, me siento mucho más privado. Si yo entro a Walmart porque es el único que está en el radio del kilómetro y estoy a pie, estoy cansado, entro a Walmart y digo, la pucha, yo quería tomar cerveza Heineken y justo estos guachos tienen de todas las marcas menos Heineken, esto no es libertad. No, flaco, tenés 20 cervezas, te falta una, tómate una de las 19 que quedan. Las libertades y las igualdades, tal como las proponemos, son finitas, dependen de lo contextual, de lo situacional. Entonces, acá en este punto, fíjense, cuando hablamos de controversialidad, los paradigmas sociohistóricos son controversiales. ¿Por qué? Porque nosotros la categoría de libertad, igualdad y justicia la vamos a estar operando en todo tiempo histórico, en cada modelo económico, en cada modelo político. Las principales líneas del pensamiento moderno son el liberalismo, el anticapitalismo o antiliberalismo y el nacionalismo, que después lo veremos, ¿no? De ahí salen, en todo caso, las escuelas más chicas, pero esos son los paradigmas más poderosos, que los informan la vida moderna. Después hay, yo les diría, hay modelizaciones mucho más pequeñas, y se podría decir algo más. Cada Estado moderno adecua sus instituciones y tiene un capitalismo, digo, un capitalismo a la brasileña, no es lo mismo que a la ecuatoriana, ni hablar que el capitalismo francés o que el capitalismo belga. Ahora, si ustedes van a hablar a Bélgica y resulta que Bélgica dice que el promedio de sus salarios, escuchen bien, el promedio de sus salarios son 2.500 euros y uno lo pasa pesos a euros, cuando ve los euros que gana en la Argentina, va al baño y se pega un tiro. Pero si antes de llegar al baño uno piensa que si uno va a Bélgica y se va al barrio donde viven los desterrados de África, que entraron por una frontera y viven en un edificio destruido y crecen como africanos en Bélgica, cobran 100 euros y hablan con ese belga que nació en Bélgica, pero sus padres son africanos, la realidad va a ser distinta. Y ustedes me pueden decir, Bélgica sigue siendo un Estado que oprime. ¿Existe la justicia total? Es controversial,
¿Cuál será el logro de la filosofía política? La felicidad, establecer un marco en el cual todos tengan libertad para formarse, o el Estado tendrá que ayudarnos para formarnos. Ahí hay otro discurso, ¿vieron? Mercado y Estado. Bien, son paradigmas que, digo, a lo largo de la carrera de profesor en historia, ustedes se van a encontrar con cada texto, con cada etapa, siempre formulando elucubraciones, hipótesis que son muy, muy, muy favorables a, digamos, a generar un cuerpo de ideas que sea flexible. Lo que a mí me parece más saludable en esta clase, con esto quiero terminar, es que ustedes con un esquema de interpretación que sea flexible, que interpreten liberalismo, anticapitalismo, anarquismo, marxismo, por marxismo, social cristianismo, nacionalismo, como formatos paradigmáticos del pensamiento sociohistórico que les permite abordar desde distintos lugares. Después ustedes van a leer a unos autores que son muy marxistas. Por ejemplo, yo les di a Vilar, que lo dice en su prólogo, Marx es el teórico más formidable, ¿no?, de la historia, y otros que son post-marxistas, y otros que son más eclécticos, más híbridos, que toman de varias teorías, otros que son nacionalistas, y otros que son liberales, ¿no? Bueno, gente, quedo a expensas de ustedes. Ustedes me avisan si grabo la clase o si nos juntamos, de acuerdo al tiempo que tengan. ¿Les parece? Bueno, perfecto, Juan. Sí, profe. Gracias, profe. Perfecto. Les mando un abrazo. Buena semana. Hasta luego, Gracias cuídense. igualmente. Muchas gracias. Chao. Saludos a todos. Saludos.